He llamado al sermón el superlativo camino de los justos, el eminente, el preponderante camino de los justos. Espero no gastar demasiado tiempo ubicando en su mente algo del libro de los Salmos. Lo primero es hacerle consciente que lo que para nosotros es tan solo un libro, los Salmos, o el Salterio, originalmente se llama el Salterio. Originalmente este libro lleva el nombre de un instrumento. Hay un instrumento que se llama salterio. Es un instrumento musical, pero por implicación, usted sabe que las palabras evolucionan en su significado o van adquiriendo un significado más robusto, y esto es lo que ha pasado en la Biblia. El salterio es un instrumento, por implicación, un poema al que se le compuso música, y por eso relacionamos los salmos con poemas y con cantos. Se llama el salterio y traducido es salmos. Este libro que nosotros vemos como uno solo hace parte de aquella sección del Antiguo Testamento llamado los escritos. Para el judío, él tiene otra división del Antiguo Testamento. Nosotros, por estudio y para entender mejor, la hemos dividido de otra manera. El estudiante del Antiguo Testamento sabe que lo hemos dividido, por ejemplo, en Pentateuco, que son los primeros 5 libros, luego siguen los libros históricos, luego siguen los libros de poesía, los sapienciales, siguen los profetas mayores y los profetas menores. Y esto no lo hacemos para contradecir a los judíos. Claro, no nos importa contradecirlo realmente, pero lo que ocurre es que lo hacemos de una forma pedagógica, como para ubicarnos en el tema. Pero la división original, es más, la división bíblica del Antiguo Testamento, es la ley, los profetas y los salmos. Son 3. Ahí está metido todo. Los salmos originalmente se llamaron los escritos. O sea, lo que no era la ley, ni los profetas, el resto de libros, el resto que no era ley o profetas, estaba bajo una categoría llamada escritos. Y con el tiempo, esto evolucionó, y como dentro de los escritos estaba el libro de los Salmos, y como el libro de los Salmos es tan importante, este nombre llegó a conocerse como sinónimo. Y esto es lo que el Señor Jesucristo hace referencia en Lucas 24:44. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Probablemente estaba haciendo referencia al resto de escrituras que no eran ni la ley ni los profetas. Claro, hermanos, incluyendo el libro que hoy le llamamos Salmos. Pero lo que vemos como un solo libro, hermanos, originalmente, hermanos, los Salmos, a diferencia de otros libros que fueron escritos, llamemos un poco cronológicamente o de corrido, hermanos, el libro de los Salmos es una recopilación de 5 tomos, donde participaron, hermanos, hay salmos hasta de Moisés, eso le puedo decir, o al menos uno o un par. Este libro entonces fue recopilado, fueron 5 tomos recopilados en uno. El libro 1 corresponde a los capítulos 1 al 41. Quizás sea nuestra intención en estas exposiciones solo abordar el libro 1 el libro 1 de los Salmos, que corresponde a capítulos 1 al 41. El libro 2, capítulos 42 al 72, si usted leyera el 72:20, el último versículo dice, hasta aquí las palabras de David. El libro 3 corresponde a los capítulos 73 al 89. El libro 4, capítulos 90 al 106. Y finalmente el libro 5, capítulos 107
al 150. Solo son datos que su misma Biblia está marcada así. Usted se puede dar cuenta que, por ejemplo, en el capítulo 41 o el 42 dice libro 2. Entonces, esto se lo digo porque los salmos, el que vemos como un libro, es una recopilación de 5 libros de esa categoría. Podemos decir así que los salmos no son solo un libro, sino una manera de dar un mensaje. Lo segundo que quiero que considere es que algunos piensan que de forma muy general el Salmo 1 es la introducción a todo el libro. Al mostrarnos lo que va a ser muy general en todo el libro de los Salmos, y es el contraste entre el justo y el impío. Pero no solo el hombre justo, sino el pueblo justo, el rey justo, el mundo justo, con respecto al hombre malo, al mundo malo, al pueblo malo. Siempre hay ese contraste, el justo y el impío. El hombre de piedad, el hombre de fe, cómo vive su vida, cuáles son sus condiciones, sus providencias, sus sufrimientos y hasta su fin. Por otro lado, se va a contrastar ya sea con el hombre, pueblo, rey, mundo, impío. El pueblo perseguidor o el hombre perseguidor, el incrédulo, cuáles son sus condiciones, su providencia, sus providencias y hasta su fin. No siempre cada salmo dirá lo mismo ni de la misma manera, pero estos temas generales y los continuos contrastes entre el hombre de Dios, el pueblo de Dios, el ungido de Dios, la vida de Dios, la recompensa de Dios y los impíos se van a ver casi en todo el libro en forma de poema, oración y alabanza. Y lo tercero que quiero poner en su mente es que los salmos, como todos los libros de la Biblia, tienen un gran fin y un fundamento, y es mostrarnos a Cristo en su persona divina y humana, en sus oficios, en sus obras, en sus dichos y más. No me entienda que podemos tomar cada versículo de los salmos y decir, fácil, ahí está Cristo, mire, ahí está. ¿No lo ve? Tan obvio. No, hermanos. No que podamos decir que cada versículo específicamente sea un retrato, una imagen de Cristo, como en toda la Biblia, hermanos. Como pasa quizás sí en los salmos que llamamos mesiánicos. Hay unos salmos llamados mesiánicos donde es muy obvio ver a Cristo. Te dice, de obvio, aquí está hablando de Él, pero no siempre pasa así. Lo que sí podemos encontrar es que, como en toda la Biblia, un texto o nos muestra a Cristo o tiene un camino que nos lleva a Él, de manera que nuestra fe y esperanza estén en Cristo y Él sea el todo en todos. Esto lo dijo claramente el Señor Jesucristo en el texto que cité anteriormente, Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Escuche, que era necesario que se cumpliese. Él estaba hablando de esos eventos, de su pasión, muerte, resurrección, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y no olvidemos Juan 5:39, escudriñad, o si usted tiene otra versión quizá diga, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en las Escrituras tenéis la vida eterna y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Así que quedaríamos en una gran deuda, hermanos, si vamos a los salmos y no encontramos a Cristo, nuestro Señor, de alguna manera. Su persona divina humana o sus oficios o sus dichos
o al menos un camino que nos lleve a Jesucristo. Con esto en mente y con la ayuda del Señor, vamos a mirar este Salmo 1 bien conocido, que por medio de un contraste nos muestra el eminente, glorioso o superlativo camino de los justos y el degradante camino de los malos. Lo primero, hermanos, consideremos el camino de los justos. Hermanos, Salmos es un libro metafórico, siempre es poema. Ya que hablaremos del camino de los justos, y todo va a hacer referencia al justo o al injusto, pero al justo primeramente, debemos preguntarnos, hermanos, ¿quién es el justo? Y lo vamos a definir en al menos 3 asuntos. La Biblia le llama justo a la persona que anda en rectitud, es decir, que es y vive de acuerdo a la norma más alta, justa y santa, la cual es la ley de Dios. ¿Quién es el justo? Pues aquel que vive de acuerdo a la norma más alta, aquella persona que es recta, que vive en rectitud. ¿Y dónde hallamos los estándares de la rectitud? Sino en la ley de Dios. Esa es la norma más alta, y recordemos que la ley de Dios se desprende del carácter de Dios. Pero hermanos, siendo los salmos parte de la misma Biblia que testifica de la maldad natural del hombre, ¿cómo es que le puede llamar a alguien justo? Note, por ejemplo, el mismo Salmo 14, 1 y 2 lo que dice. Salmo 14, 1 y 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Es decir, el Señor miró e hizo una inspección sobre todo el mundo, para ver si había algún entendido. ¿Qué buscará a Dios? ¿Qué encontró? Todos se desviaron. A una, es decir, como un grupito unificado, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos justos hay en la tierra? En ese sentido, ninguno. El Señor los buscó, no el hombre, el Señor los buscó. ¿Qué encontró? Que todos se habían corrompido, que no hay bueno ni siquiera uno. Y sin embargo el Salmo 1 dice, los justos. Entonces tenemos un problemilla ahí, ¿no? Usted dice, bueno, ¿los hay o no los hay? Y es aquí donde debemos decir que nadie puede hacer justicia si él mismo no es justo. Y nadie puede ser justo sobre el terreno de su propia alma caída. Si bien es cierto, el hombre justo es el que anda en fidelidad a la palabra de Dios, un hombre solo puede ser fiel a la palabra si ha sido objeto de esa obra por la que un individuo puede hacer algo bueno. ¿Cuál es esa obra? La única obra por la que un individuo pudiera hacer algo bueno, a saber, hermanos, la regeneración, la conversión y la habitación del Espíritu Santo en su alma. Si un hombre no es regenerado, nacido de nuevo, al que se le da un nuevo corazón, si un hombre no ha sido convertido por Dios, no se ha arrepentido de sus pecados para con Dios y no ha tenido fe en Jesucristo, y si el Espíritu Santo no está en él, este hombre no puede hacer ningún bien. Todas sus obras son malas, todas sus obras son obras de un corazón caído, de un corazón que está bajo la esclavitud del pecado. Entonces, nadie puede hacer cosas justas si no recibe de Dios la capacidad, a través del nuevo nacimiento, la conversión y la influencia del Espíritu para hacer las cosas justas. Y sin embargo, aquí nos queda pendiente un punto más, y es que tenemos que implicar este asunto, porque tenemos que incluir
la desgracia de todo hombre de no solo hacer cosas malas, sino de tener un expediente pecaminoso. El expediente de sus propios pecados que se han acumulado o que Dios le ha acumulado a él como en un libro, como en un acta. No solo que el hombre por sí mismo no puede hacer algo bueno, sino que además tiene en su contra todo un expediente que Dios le ha hecho, un acta minuciosa de todos sus pecados, que lleva consigo y que muestra al cielo. Así que por la misma obra de gracia, un justo es aquel que ha sido declarado justo ante el tribunal de Dios por medio de la fe en Jesucristo, lo que llamamos ser justificado. Muchas cosas, hermanos, pero es que vamos a hablar del justo. Y usted debe saber de quién estamos hablando. ¿Quién es el justo? ¿No es el que se porta bien? Cuidado. ¿Quién se porta bien? ¿Perdón? Pues para que nos lo presente, ¿verdad? Nadie hace cosas de acuerdo a la voluntad de Dios en sí mismo. Si las hace, es porque ha recibido de Dios un nuevo corazón, porque ha sido convertido de las tinieblas a la luz y porque el Espíritu Santo le habita e influye su vida para que haga lo que es correcto. Pero aún la definición de justo quedaría incompleta si no tenemos en cuenta el asunto de su expediente pecaminoso, el cual debe ser perdonado por Cristo. Y esto únicamente a través de la obra de justificación por la fe. Entonces pongamos esto en orden. El justo en la Biblia es aquel que es justificado por medio de la fe en Jesucristo para el completo perdón de sus pecados, para la eliminación de su historial pecaminoso, quien ha recibido una obra de gracia al nivel de su alma, dándosele vida nueva, volviéndose del pecado y siendo asistido personal y poderosamente por el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia dos cosas. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ahí está el historial, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahí está el perdón, la justificación, pero dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí está la obra de gracia, de regeneración y conversión, porque no solo su expediente fue perdonado, sino que en su espíritu no hay engaño. ¿Lo notó? Ambas cosas. ¿Quién es el justo? Al que se le perdonó sus pecados, al que ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Y también, juntamente con eso, quien ha recibido un nuevo corazón, nuevas disposiciones, y por eso puede andar rectamente en la vida. Este es el justo, hermanos, del que vamos a hablar. Pero el justo en nuestro salmo no solo es descrito en su condición, es que la Biblia como que da por sentado que usted y yo sabemos quién es el justo. Y en el Salmo 1 no se preocupó por decirnos cómo es que es justo un pecador, pero ya se lo expliqué. Pero en el Salmo también el justo es descrito en algunas cosas que hace. Nosotros que no vemos el corazón podemos ver al justo desde sus obras. Por sus obras vemos su condición del corazón. Y aquí está descrito el justo. En el Salmo, el justo, que es ese individuo altamente bendecido por Dios. ¿Cómo lo sabemos que el justo es el individuo altamente bendecido por Dios? Porque la primera palabra del Salmo 1, ¿cuál es? Bienaventurado. Es un hombre dichoso, bienaventurado, altamente bendecido por Dios. El justo tiene una manera singular de vivir que supera enormemente la manera de vivir o los caminos del hombre natural. Este hombre
el justo, es descrito en el Salmo en lo que no hace, es decir, en aquello que ha dejado o con respecto a lo que se aparta, como también es descrito en lo que bien hace y en lo que se deleita. Miremos la descripción negativa del hombre justo, es decir, cuando la descripción nos señala lo que no hace en aquello que ha dejado o con respecto a lo que se aparta. Dice el Salmo, bienaventurado el varón que, ahí está lo negativo, no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se ha sentado en silla de escarnecedores. Ahí está descrito quién es el justo, desde lo que se aparta. El hombre justo vive apartado del consejo de los malos. ¿Qué es el consejo de los malos? De los propósitos que tienen los malos, de los planes, de los designios de los malos, de la forma de vida de los pecadores, porque dice que no estuvo en camino. Aquí camino es la forma de vivir de alguien. Él no estuvo en camino, es decir, no vive el tipo de vida que caracteriza a los pecadores. Y se ha apartado de la silla de los escarnecedores, esto es, de la blasfemia, de el menosprecio, de quienes escarnecen tanto la vida de Dios como al justo. Así, hermanos, el hombre piadoso es señalado como aquel que no anda ni en la compañía ni en el consejo de los malos, exponiendo su mente y su corazón a la impiedad. Es el hombre que se aparta de las malas conversaciones, de los malos ejemplos. Él no quiere exponer su mente a la mente reprobada de los incrédulos, pues sabe que el pecado empieza siempre como un pensamiento en el corazón o como un designio en el corazón. De tal forma que el hombre piadoso cuida su corazón, no es ingenuo, no lo expone al sol de la conversación o del trato del impío pensando que no se va a quemar. No es ese ingenuo que piensa que compartir los intereses con el malo lo va a dejar a él ileso. Que exponerse a ciertos contextos, a malos ejemplos, a la mente reprobada de los incrédulos, no va a hacer nada en él. Él no es ingenuo, es el justo. Y por eso no anda con ellos. No anda por gusto, es lo que le quiero decir. Porque el justo sabe que todo empieza en la mente o en el corazón, como quiera. Él sabe que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿cómo qué hace allí? Donde hay malas conversaciones. ¿Cómo qué hace ahí? ¿Pescando qué? Sabe que luego de haber dado cabida a un pensamiento o filosofía de impiedad, los caminos de uno cambian. Por eso también el Salmo dice que se apartan del camino de los impíos. De cualquier manera de vivir que sea propia de los impíos. El justo no espera identificarse en su forma de vivir con los impíos. ¿Por qué el impío o por qué el justo viviría de la misma manera que un impío?
Alguno de los dos está mintiendo. No le estoy diciendo, hermano, y no me lo tome como que, ay, el impío come, yo no debería comer porque él come, yo no quiero que me identifiquen. No es eso, hermano. Creo que todos, ciertamente, nos hemos sorprendido viviendo como vive un impío. O ese se reformó, o usted se está volteando a la impiedad, al pecado. Pero el hombre justo dice que no vive esa manera propia de vivir de los pecadores. Es un hombre justificado y recto que ama vivir en toda justicia en su vida, en sus inversiones, en sus negocios, en sus tratos con el prójimo, en sus palabras, en sus compromisos, en su servicio y más. Él se aparta de cómo el hombre pecador vive, de cómo el hombre pecador invierte, hace negocios, trata con el prójimo, de cómo el hombre pecador habla y genera amistades. Este hombre justo no ha andado en trampas, en indulgencias de la carne, en inmoralidades y más. El hombre justo es el que no ha andado ahí. Pues luego que el consejo o designio se considera en el alma, lleva al mal obrar y luego lleva al hombre a ser atrevido e irreverente ante Dios y a los hombres. Y esa es la silla de los escarnecedores. ¿Sí ve que una cosa lleva a otra, hermano? Primero, ¿dónde estuvo el hombre? ¿En el consejo de los malos? Como estuvo bajo el consejo de los malos, expuesto al consejo de los malos, ahora se volvió al camino o a la forma de vivir de los pecadores, y luego que la forma de vivir cambia, el hombre se vuelve irreverente, desafiante, atrevido ante Dios y ante los hombres, menospreciando, blasfemando, escarneciendo del cielo, del mundo, del prójimo, de lo santo, de lo recto y hasta de Dios. Y para colmo, para seguir la figura que usa la Biblia, con displicencia y orgullo, porque ¿qué es eso si no es sentarse en la silla del escarnecedor? A veces silla, hermano, es sentarse para disertar sobre algo, o a veces silla en la Biblia es recrearse en algo, sea que sea lo uno o lo otro. El hombre justo no se sienta en esa silla. Se ha apartado del consejo de los malos, se ha apartado de la forma de vivir que caracteriza al pecador y se ha apartado de menospreciar, blasfemar o escarnecer. Escarnecer es una burla punzante y horrible. ¿Se ha visto al malo? Él tiene palabras para con Dios, se le llena la boca. Eso hablan de Dios, de la vida, de la muerte. Hablan del mundo, de lo bueno, de lo malo, pero escarneciendo lo que es piadoso, lo que es recto, lo que es justo. ¿Qué haría un hombre justo sentado en la silla de un escarnecedor o escarneciendo? Yo espero que ninguno aquí tenga el hábito, no hábito como costumbre, el hábito, la vestimenta evangélica. ¿Sabe qué es el hábito, no? Como se viste el religioso. El hábito. Que vaya de enero a noviembre y que en diciembre, si le tocó cantar villancicos, se cantan. No importa si son heréticos, ¿verdad? Si le tocó beber, bebe. Si le tocó comer como un glotón, comió como un glotón. Si le tocó gastar hasta lo que no tiene, porque es la costumbre, lo hizo. El que vivió como
el hombre pecador, y que cuando le preguntaron de su religión tuvo que modificarla en sus labios, porque él mismo sabía que no estaba andando de acuerdo a lo que predicó 11 meses anteriores. ¡La vergüenza! ¿Qué hombre es ese? Pues no el justo, porque el justo, bienaventurado el hombre, que no anduvo así. Que no anduvo así. No es un hombre que se pone el hábito, pero luego se lo quita. Positivamente el justo, y en contraste a lo que no hace, en la ley de Jehová en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Aquí está algo impresionante, porque el Salmo, que es corto, David sabe que es corto, entonces va a ir a lo puntual. El justo aquí no es descrito en lo que hace, sino en aquello que domina su corazón y mente. ¿Por qué? Porque si algo domina el corazón y mente, los actos simplemente son el resultado de lo que domina el corazón y la mente. Así que David no tuvo que decir cuál es el resultado, sino que diciéndonos lo que domina su corazón, ya nos está diciendo luego cómo él va a vivir. Aquí el justo es descrito no como alguien obediente, lo es, por supuesto, pero la descripción es que tiene su deleite en algo y que medita en algo. Luego, si haya deleite y gozo en algo y su mente está embotada de algo, pues va a vivir de esta manera. Dice la palabra de Dios que el hombre justo halla su deleite en la ley de Dios. No dice que la lee, no dice que la estudia, no dice que la aprende. Todo eso puede ser verdad. Dice que halla su deleite. Esto es, hermano, que cuando la lee o la medita, hay un gozo en su alma de decir, esto es así. Qué buena es la Biblia, cómo me gusta su contenido, me gozo en ello, me alegro que diga esto así y no de otra manera. Hallo mi complacencia en la palabra de Dios. Esto diferencia al justo del moralista. El moralista puede obedecer sin deleitarse. Solo el justo obedece deleitándose. Ese es el justo. Aquí no está diciendo que el justo debería hacer eso, sino que ciertamente ese es el justo. Pero también nos dice cuál es el objeto de su meditación. Aquí no me entienda que debe estar meditando en un versículo cada minuto del día. Eso no es posible, hermano. Si usted trabaja, no es posible. Lo que está tratando de decir es que cuál es el pensamiento dominante de su vida. ¿A qué le da su atención de forma primaria? Es decir, ¿dónde vuelve siempre el pensamiento? Puede irse el pensamiento a una actividad, pero ¿dónde ciertamente vuelve? ¿Dónde se refugia? ¿Cuál es el objeto de su deleite, pero de su meditación? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El justo tiene una relación tan especial ahora con la palabra de Dios. Salmo 119, 140. Mire el salmista. Mire el lenguaje que hay aquí. Él no dice, ya hice el devocional, ya cumplí. No, quizás los niños de uno cuando los está criando hagan eso, hermano, porque usted les está enseñando una estructura. En ellos todavía no hay deleite. Hay una estructura y ellos ya cumplen. Bueno, pero dígame si el lenguaje del salmista aquí
es de cumplir. Él dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. No sé si él leía un capítulo o 3 o un versículo, pero ¿dónde estaba su deleite? Él dice, ay, yo no encuentro palabras más puras que esta. Yo amo este libro, yo amo este principio, yo amo esto. Y en cuanto a la meditación, el Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, la meditación delante de ti, oh Jehová. Sean gratos no solo los dichos de mi boca, sino mi meditación. ¿Sabe que Dios mira su meditación diaria? Bueno, Él está al tanto de lo que usted medita. ¿Y qué dice el salmista? Ay, Señor, que todo lo que medito sea grato, porque yo sé que medito siempre delante de ti. ¿Qué resultado tiene el justo por vivir constantemente apartándose del consejo del malo, del camino del pecador y de la silla del escarnecedor? Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Son metáforas hermosas que nos muestran al justo no solo fundado, porque dice plantado, o sea que nos muestra dónde está arraigado, dónde está enraizado. Nos muestra que el justo, que no puede estar enraizado en otro lugar que en Cristo y su palabra, nos dice que al estar enraizados en Cristo y en su palabra, ésta lo vivifica y lo purifica. Estas corrientes de aguas frescas que alimentan su raíz, su tronco, que ayudan a que este árbol crezca, lo vivifican, lo limpian, de manera que lo común es esperar que den fruto a su tiempo, lo que significa que en cualquier temporada, en cualquier providencia, hay un fruto que ellos pueden dar de acuerdo a lo que se necesite. Si hubo un problema, el corazón del justo tiene un fruto que sortea esas cosas como un justo. Una calamidad la afronta como un justo porque tiene un corazón, un fruto adecuado a su tiempo. Un momento de alegría, pues también la vive como un justo. Hermanos, porque a nosotros nos toca aprender como justos, aprender a sufrir y llorar, como aprender a tener harto y alegrarnos. Porque muchos han perdido la cabeza, no en momentos de persecución y escasez, sino en momentos de prosperidad y de alegría. Fruto de santificación, fruto en su carácter, fruto en su obediencia. El justo aumenta sus gracias internas, sus disposiciones y obediencia, según sea la ocasión o la providencia, dan fruto apropiado, sus gracias no se marchitan, sus obras no retroceden, su servicio florece, su vigor está siempre presente, su fe y convicciones más profundas, su dependencia al Señor más amplia. No por el hermano, es donde está enraizado, junto a corrientes de aguas. ¿Lo nota? Y como está bajo la influencia de Cristo y de su palabra, esa es su dinámica. No está allí, pero está aquí. Y esto produce un serio efecto en su vida. Y hermanos, es la vida del justificado y quien anda rectamente. Luego de notar la vida bienaventurada, por contraste, y más corto, hermanos, el contraste con el camino de los malos. ¿Quiénes son los malos descritos aquí? Sino los que no son justificados, los que no son regenerados ni convertidos, producto de lo cual viven pues en su pecado. Ellos son los malos.
Aquí el malo es aquel que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, aquel que no se ha arrepentido de todos sus pecados para con Dios, ni tiene fe en Jesucristo como Redentor y Señor. Él es el malo, no importa cuán moralista pueda ser. Uno no puede ser justo ni vivir en justicia, bíblicamente hablando, si aún es enemigo de Dios por no estar en Cristo. Gente puede esforzarse por vivir en las reglas de Dios, enemistada con Dios. Pero generalmente la vida de un incrédulo, de quien no es convertido al Señor por el Evangelio, es una vida desordenada, de pecado, de maldad, en pensamiento, palabra, obra y omisión. Por implicación, hermanos, de los versículos anteriores, los malos son los que andan en el consejo y la compañía de los malos, donde encuentran su ambiente. ¿Se ha dado cuenta, hermano, cómo un no creyente realmente se llega a incomodar en la compañía de los justos? Uy, hermano, es como si metieran chinches realmente en su ropa. Literalmente. Quieren estar lo menos posible y se incomodan, su semblante cambia, el cuello pica, hay mucha calor. Me imagino que le pasa igual al justo cuando está en la compañía de los impíos. Dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? El malo es el que anda en consejo y compañía de los malos, donde encuentran su ambiente, su contexto alegre, porque los cristianos somos aburridos, ¿verdad? Porque no nos reímos, pobres de nosotros. No nos exponemos a esos contextos, pero el malo sí. Es donde haya su complacencia, porque él preferiría 1000 veces escuchar una grosería que un sermón. Exponiendo su mente o su corazón a la impiedad, a las malas conversaciones, a los malos ejemplos, él expuesto a la mente reprobada de los incrédulos, siendo él mismo un incrédulo. El malo es el individuo que vive la vida propia de los impíos, invierte como un impío. Hermanos, se burlan de que nosotros demos una ofrenda al Señor. Y ellos gastan más en sus vicios, ¿no se ha dado cuenta? Podemos decirle, usted diezma más que yo, amigo. La diferencia es el Dios al que le diezmamos. ¿No es así? El individuo impío invierte, hace negocios, trata al prójimo, sus palabras son unas, vive en trampas, él mismo es un tramposo. Aunque se queja de la trampa o la corrupción, en indulgencias, en inmoralidades, quien luego de hundirse más y más, luego vive de forma irreverente ante Dios y ante los hombres, menospreciando, blasfemando, escarneciendo del cielo, del mundo, del prójimo. El impío es aquel que se opone en su corazón, en palabras y obras, al evangelio del reino de Cristo, y son burladores y rebeldes. La Biblia los describe como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Bien, el tamo es la paja. Haga de cuenta un árbol que se secó, quedó hecho paja, quedó hecho trizas. ¿Y qué hace el viento? Mire la comparación. ¿Cómo es el justo? Un árbol que está fuerte, arraigado, está frondoso, está vivo, y el otro seco, vuelto pedazos, una paja. ¿Qué hace el viento? Cuando va para allá, los manda para allá, y cuando va para allá, pues los manda para allá, lo que es una descripción exacta del impío, porque no solo son árboles secos, sino que el impío, al no estar fundamentado en Cristo ni en su palabra, son sujetos a creer y a vivir como sea que la situación les dé. Son sujetos a pensar de una manera y luego de otra, a tener opiniones una vez una y otras de otras,
pecaminosas, confusas, de todas las cosas de la vida, la religión, la eternidad, y lo que hoy creen y hacen mañana lo contradicen. Pienso en este caso. El joven que mientras es joven dice a su papá, déjeme vivir como yo quiero, déjeme vivir, déjeme tener mi novia, déjeme fornicar en la juventud. Bueno, espera amigo, que él va a ser papá. Y cuando tenga una niña de 14, 12, 13, 15 años con novio, ¿qué le va a decir ahora? No, está muy pequeña. Es un tamo que arrebata el viento. ¿Sí se podía o no se podía? ¿Me hago entender? ¿Sí nota cómo son? Son tamos que arrebata el viento. ¿Se ha visto las ideas religiosas del impío? Él puede creer en Dios o el diablo, el que más le dé en su momento. Todo es pecaminoso. ¿Recuerda la pandemia? ¿Cómo la gente se volvió religiosa? Dios en todos sus labios. 3 años después, ¿cómo va el asunto? Entonces, el viento de la pandemia los llevó para allá. Y ahora el viento de la tranquilidad los llevó para allá. Y que eligieron a este político, entonces los llevó para allá. Y que se aburrieron, entonces los llevó para allá. ¿Sí o no, hermanos? ¿Así es o no es el impío? Bueno. ¿Se ha dado cuenta el tamo cómo piensa en el fin de año? Ahora sí. Propósitos. Porque el viento del nuevo año sopla para allá. ¿Y ahora cómo están? Para donde viaja el viento. Se ha puesto a ver, hermano, que el impío es ateo para unas cosas, agnóstico para otras, religioso para otras, es motivacional, filósofo, pasional, superficial, liviano, inquieto y hasta ignorante según le convenga su pecado. ¿Por qué, hermanos? Es que no están fundamentados, es el tamo que arrebata el viento de aquí para allá, pero su fin es lamentable, porque no solo en esta vida se encuentran bajo la desaprobación de Dios. El versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermanos, si el impío es paja, el juicio es fuego. El juicio final es fuego. Ellos hoy viven solo para ser consumidos. El Salmo 21, 8 al 10 lo dice claramente. Lo vaticina así: alcanzará tu mano a tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Los impíos no tendrán parte en la congregación de los justos. Los impíos no tendrán parte en aquella gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estarán delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos y clamando a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El impío no estará allí. Pero quiero terminar, hermanos, porque luego de mirar el contraste entre el justo y el pecador, entre el piadoso y el impío, entre el recto de corazón y el desobediente, quiero que consideremos al verdadero justo. Como dijo un autor, me inclino a aceptar la opinión generalizada entre los escritores de la antigüedad, como Agustín, Jerónimo, etc., que no dudaban en afirmar que el Salmo primero tiene como objetivo final, describir y resaltar el carácter y la bienaventuranza del justo por excelencia, Cristo Jesús. Hermanos,
no solo la Biblia dice que Jesucristo era justo como un adjetivo. Jesucristo era justo como un adjetivo, sino que la Biblia le llama a Cristo justo como un sustantivo o como un nombre. No es algo que Él hace solo. Él es justo, por ejemplo. Él hace cosas justas. Hoy las hizo y las hace hoy. Sino que la Biblia le llama no solo que hacía cosas justas, sino que le llama el justo. Jesucristo en Hechos 22:14, aquí Pablo está narrando su conversión, las palabras que Ananías le dijo, y dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Jesucristo, hermanos, es el único justo, natural y experimentalmente justo. Jesucristo es Dios santo y recto en su ser y en todos sus caminos. Él es naturalmente santo, eternamente santo, pero también sus obras son justas. Aun cuando en un tiempo asumió naturaleza humana, fue y siguió siendo tan justo como cuando estaba en el seno del Padre. Entonces tenga en cuenta en primera medida que Jesucristo es verdaderamente el único hombre justo. El único. No solo esto, Jesucristo también es el único que puede justificar al impío. Pues Dios ha hecho a Cristo nuestra justificación, según 1 Corintios 1:30. Su justicia es la única que Dios acepta. Piense lo que cantamos esta mañana. Cristo mismo, nuestro himno dice que Cristo mismo es olor grato a Dios. No su obra solo, Él mismo es el único olor grato que Dios huele bien. Él es el único, su justicia es la única que Dios acepta, de tal manera que un hombre para ser salvo debe ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es el único que justifica. Entonces, uno, Él es el único justo. Segundo, Él es el único que justifica. Tercero, Cristo es modelo de justicia. ¿Quiere saber cómo vive un justo? Pues mire cómo vivió Él. ¿No? Primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando uno es transformado de su pecado a la piedad, el único modelo y estándar es Cristo. Esto es que el fin de la santificación es ser hechos semejantes a la imagen de Cristo. Él es el único justo, el único que puede justificar, es modelo de justicia, pero también es el único que nos puede transformar en justicia. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, nosotros mirando la gloria de Cristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Así que permítame esa ilustración muy básica. Venimos como una masa horrible a Cristo. Y al otro lado está nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo toma el cincel y el martillo y empieza a mirar a Cristo y empieza a hacer así. ¿Me hago entender cuál es la imagen a la que vamos a ser esculpidos? Claro, no físicamente, hermano. Estamos hablando de su carácter.
de su carácter. Mirándolo a Él somos transformados, hermanos, porque Él es el único que nos transforma en justicia. Finalmente, Cristo restaura en justicia. ¿Por qué? Porque todavía, hermanos, los justificados pecamos. Y aquel hijo suyo que ha pecado puede ser restaurado en justicia. ¿Por quién? Por Cristo, porque dice Primera de Juan 2:1, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los hijos de Dios, día tras día, muchas veces al día, vamos ante el Señor como niños. He vuelto a manchar mi manto, mi túnica que estaba blanca. ¿Y qué hace el Señor? Que si confesamos nuestros pecados, vuelve y limpia nuestro manto, nuestra túnica, otra vez, una y otra vez. Oh hermanos, nuestras túnicas están más lavadas que cualquier jean de un adolescente. Nuestra túnica está permanentemente, y debe ser así, permanentemente lavada en la sangre de Cristo, porque no hay día que nosotros los justificados no pequemos. Y nos duele porque en la ley de Jehová está nuestra delicia, y en su ley meditamos, y cuando nos hallamos, hermano, nos sorprendemos, hablando, viviendo, considerando como los impíos, nos espantamos y vamos al Señor, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no olvide que Jesucristo, como es justo, llevará a juicio y condenará al impío. Es juez también. Hechos 17:30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Bueno, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón a quien designó para hacer juicio? Ya le va a decir, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es el juez del juicio final? Jesucristo el justo. He aquí el justo, queridos hermanos y amigos. Este es aquel justo a que todo hombre debe mirar y creer para ser salvo, santo y restaurado a la imagen que perdimos en Adán. Déjeme en primera medida alentarle. El versículo 6 alienta a los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Esto está para darnos aliento, hermanos. Es de ánimo y un poderoso aliciente que el justo, conozca nuestro andar en la fe, nos conozca personalmente, conozca nuestras oraciones, alabanzas, deseos, deleites y procuras. Pero no solo al nivel de su omnisciencia, por la que conoce todo, sino que contempla con complacencia los caminos de los justos, porque ellos están en Cristo, y nosotros presentamos nuestras obras solo en Cristo y en obediencia a la palabra. El Señor mira y se deleita en su pueblo, porque cuando mira a cada uno del pueblo de Dios, mira un árbol que Él plantó, que Él riega y que Él vivifica. Los que estamos intentando cuidar matas, ¿sabe la satisfacción que nos da saber que usted hizo algo, que usted ejecutó unas medidas y ahora ese árbol crece y está bonito? Oh, hermanos, cuando Dios mira a su pueblo, no mira tamo que arrebata el viento, mira plantas que Él plantó y que riega con la sangre de Cristo y que purifica con su palabra, y Él se deleita en ver su propia obra reflejada en ellos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Él mira ese buen pensamiento suyo y dice, este no era así, este lo puse yo en él, para recibir de Él toda alabanza. Estos no oran, el tamo no ora,
pero el árbol sí ora. Y esta oración es fruto de la obra que yo hice en ellos. El Señor mira a su pueblo, hace memoria de ellos, se acuerda de su pacto y busca su bien en todas las cosas. Por eso ellos dan fruto en su tiempo y su hoja no cae y prosperan en todo lo que hacen. Además, el Señor mira a su pueblo y los preservará hasta que alcancen la integridad. Por eso el versículo 1 dice, bienaventurado, bienaventurado. Pero quiero advertirle con el mismo versículo 6, más la senda de los malos perecerá. No solo que su vida aquí es resbalosa, llena de errores, pérdidas, heridas, peligros, confusión y tristeza. No solo que aquí no tiene ninguna esperanza segura y firme, sino que al final de sus días, en el día final, su vida sufrirá la terrible pérdida de la condenación en el infierno eterno, porque dice el texto, mas la senda de los malos perecerá. El que anda en el consejo de malos, en los caminos de los pecadores, en la silla de los escarnecedores, siendo el mismo uno de ellos, será infeliz y eternamente desdichado. Por eso le animamos a tornarse de todo corazón al único justo para hallar justicia y salvación y para recibir de él una vida que agrade a Dios. Deseamos y oramos que esto sea así para nuestros amigos. Oremos.